Saludos cordiales, estimados participantes. Hoy, en el curso de Química, trataremos la tabla periódica. Muy bien, la tabla periódica es una herramienta gráfica en la cual podemos encontrar todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, ya sea que han sido descubiertos o han sido sintetizados en un laboratorio. Los elementos se encuentran organizados conforme al número de protones, también conocido como número atómico. Se identifican en grupos, es decir, las columnas, y periodos, es decir, las filas. Los elementos de la tabla periódica están representados con sus respectivos símbolos químicos. Y no te olvides, un símbolo químico está compuesto básicamente por dos letras. La primera siempre es una letra mayúscula y la segunda siempre es una letra minúscula. En el ejemplo del aluminio, la respuesta correcta sería la número 2, donde la primera letra es mayúscula y la segunda letra es minúscula. Continuamos. Muy bien, el día de hoy nos enfocaremos a estudiar la historia de la tabla periódica. Analizaremos la hipótesis de Proust, las triadas de Dobereiner, las octavas de Newlands y la ley periódica de Mendeleev. Y es que para tener la tabla periódica actual ha tenido que sufrir un proceso donde se han ido incorporando ideas. Muy bien, la hipótesis de Proust fue propuesta en 1815. En esta hipótesis se considera que todos los elementos químicos de la época son múltiplos del hidrógeno. Así tenemos, por ejemplo, el helio está representado por la suma de dos hidrógenos. En cuanto a las triadas de Dobereiner, fueron propuestas en 1829. Así es, Dobereiner propuso ordenar a los elementos químicos en grupos de 3. Ahora bien, el peso atómico del elemento central es igual al promedio aritmético de los elementos que están en los extremos. Acá justamente tenemos una de las triadas de Dobereiner. El peso atómico del sodio es igual al promedio aritmético del peso atómico del litio y el peso atómico del potasio. En este caso, el peso atómico del estroncio es igual al promedio aritmético del peso atómico del calcio y del bario. Muy bien, luego analizamos las octavas de Newlands, propuestas en 1864. Esta ley mostraba un cierto orden de los elementos en familias, con propiedades muy parecidas entre sí y en periodos formados por 8 elementos, cuyas propiedades iban variando progresivamente, tal cual lo podemos apreciar en este ejemplo. En cuanto a la ley periódica de Mendeleev, fue propuesta en 1869 y clasifica a los elementos químicos en orden creciente de sus pesos atómicos, de modo que se formaban filas y columnas. Muy bien, acá tenemos algunas de las ventajas y desventajas que tenía la tabla periódica de Mendeleev. Así es, ahora ingresamos a nuestra práctica. Algunas preguntas para poder analizar toda la información vertida. Acá tenemos algunos de los ejemplos. Recuerda, el promedio aritmético de los elementos extremos es igual al peso atómico del elemento central.
Entonces, vamos desarrollando poco a poco estos ejercicios acerca de las triadas de Dobereiner. Acá debemos determinar el peso atómico del elemento T usando los conceptos de las triadas de Dobereiner, ¿cierto? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.